La Ley de la Juventud y sus enmiendas han encendido el debate entre diferentes sectores. Algunos califican la norma como inconstitucional, mientras otros la ven como algo urgente. ¿Qué es lo que tanto incomoda de esta propuesta? Participe de la discusión de la noche con el hashtag SF Ley Juventud. Los dejo con la nota de las diferentes posturas alrededor del tema. Aunque todos han expresado estar a favor de la juventud, pero no de asuntos de fondo relacionados a polémicos artículos de libertinaje sexual. Hay un total de 9 enmiendas en las cuales se habla sobre empezar a dar educación por ley sexual científica. También hay entre estas mismas está la repartición de anticonceptivos, y también la creación de leyes y dar derechos a grupos específicos cuando sabemos que la ley debe ser general para todos. En representación de más de 80 organizaciones que buscan que se legisle a favor de la juventud, explicaron que el uso de métodos anticonceptivos con enfoque científico es el tema que se ha polemizado. No se está refiriendo a unos abortos como en su comunicado ellos lo manifestaron. No es así. Aquí nosotros de lo que hablamos es de que los jóvenes estén educados para que sepan a qué se están metiendo cuando decidan tener familia. El diputado Fernando Linares del PAN cree que no se respalda el derecho a una paternidad responsable y la obligación de obedecer a los padres y el derecho de los padres para educar a sus hijos, por lo que esperan hacer fuertes enmiendas a la ley. La Constitución de la República que aprobamos en el 85 y que está vigente, dice que la familia merece la protección del Estado y que el matrimonio es el eje legal de la familia. Y esta ley, que pretende ser muy rebelde, no lo menciona. Bienvenidos a Sin Filtro, el tema de la noche, el hashtag es SF Ley Juventud. Esta discusión que encendió el debate en el Parlamento sobre hasta dónde debe llegar el Estado, cuál es el papel de la familia en la educación de los jóvenes, de nuestros niños. Bueno, damos la bienvenida a los analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Bueno, buenas noches, Carlos. Hoy vimos algo que ahí se rompió en el Pleno del Congreso. Organizaciones de jóvenes a favor y en contra de una normativa que en teoría, en el papel, busca promover, desarrollar a este segmento poblacional importante en Guatemala. Philip, ¿qué es lo que tanto causa roces y polémica en esta propuesta? Bien, voy a empezar haciendo una reflexión macro, y lo decíamos la semana pasada. A mí me agrada que tengamos debates sustantivos de temas políticos. Que los últimos 4 o 6 años, cuando hablábamos del Congreso, era que la interpelación, que el tránsito, que estaba entrampado, no sé quién, es decir, hablábamos de marullería. Llevamos 3 o 4 semanas de hablar de temas sustantivos y creo que esto de entrada ya marca un debate diferente, porque esto es justamente lo que la política aspira: contrastar criterios, contrastar opiniones, contrastar intereses, contrastar ideologías. Habiendo dicho esto, yo creo que el tema de la ley de la juventud nos presenta 3 debates interesantísimos y que da para una discusión muy profunda. Un primer debate está relacionado con la filosofía de cómo concebimos al Estado. O sea, es decir, hasta dónde debe de llegar el Estado. Dónde debe por ejemplo, regular. Y esto es un asunto muy básicamente de una discusión entre el Estado mínimo y el Estado promotor o el Estado garante. La tesis del Estado mínimo es que dice el Estado no se debe de meter en aquellas áreas que son sujetas a las decisiones individuales, temas como por ejemplo educación familiar, temas como educación religiosa, entre ellos un derivado sería la educación sexual, versus la idea del Estado promotor que dice, bueno, el Estado como promotor de la educación debe también promover educación sexual, debe también promover métodos de planificación familiar. Ese es un debate de filosofía de Estado, como lo entendemos. Un segundo debate, también filosófico, está relacionado con cómo entendemos las leyes. Por ejemplo, muchas de las discusiones o de los puntos que hacen en redes sociales es decir, bueno, la ley debe ser general y universal o debo de legislar para ciertos grupos. Por ejemplo, debo de hacer una ley para la juventud, debo de hacer una ley para tal sector o sencillamente debo crear leyes generales. Que esto también es un debate de filosofía de derecho que se da en todo el mundo. Ok, muy bien. Y el tercero, y que con eso ya creo que podemos entrar a la discusión sustantiva,
ya está relacionado directamente con el tema de los anticonceptivos. Y vean, este es un debate que se está dando en este preciso momento en la Corte Suprema de Estados Unidos por Obamacare. Porque básicamente las dos posiciones son: ¿debe el Estado promover vía los derechos de acceso a la educación sexual, o es un asunto que le compete al individuo en su vida privada, entonces el Estado no se debe meter? Y eso abre una discusión muy profunda de libertad religiosa, libertades sociales, libertad de educación versus acceso a educación. O sea, son concepciones profundas que se podemos discutir. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado? Yo creo que aquí nadie va a estar en contra de una educación sexual científica e integral, pero ¿hasta dónde debe llegar el Estado, Estuardo? Yo sí estoy en contra de eso. Creo que esa es función de los papás para principiar. Bueno, por eso te digo, o sea, no estoy diciendo quién la va a dar, pero que debe existir una educación sexual integral, científica y apegada a hechos. Para mí el debate aquí tiene que existir. A los jóvenes hay que darle eso. Y yo no creo que sea responsabilidad a eso del vamos. Estado. O sea, el Estado no debería estar ahí. El Estado no puede enseñar matemáticas. 93% de fracaso. No puede enseñar lectoescritura. 74% de fracaso. No puede ver la emergencia del San Juan de Dios. No puede ver la emergencia del Roosevelt o del regional de Quetzaltenango. Y todavía quieren que dé educación sexual y que sean las escuelas. Que Joviel Acevedo dé educación sexual. Por favor. Ese debate no debería estar. Esta ley de juventud no tiene que ver nada con juventud ni con las cosas sexuales. El Estado no está para legislar vaginas y penes. Digámoslo claramente, esa no es función del Estado. Un Estado está para cuidar cosas más grandes. Y en este caso, específicamente, es subir el ISR, el impuesto sobre la renta. Ese es el tema real de esta ley. La fuente no de tiene que ver ni con penes, ni vaginas, ni sexo, hablemos ni nada al de regreso, Estuardo, para seguir profundizando sobre esta propuesta y esas enmiendas. Y de otras cosas que causan también polémica sobre la norma que hoy se discutió y que se envió nuevamente a comisión en el Congreso de la República. Ya lo sabe, numeral SF, Ley Juventud. Regresamos luego del corte.